Ejecute la Orden 66. ¿Cómo es posible que soldados que amaban a sus generales se convirtieran en monstruos en un segundo? Todos los fans sufrimos al ver que fue Jar Jar Binks quien le entregó los poderes de emergencia a Palpatine en el Senado, pero esto solo fue el principio del fin. Hoy vamos a ver el resultado final de ese error político, la Orden 66. Muchos creen que la purga fue una traición repentina, un simple chip en la cabeza de los clones que se activó de la nada, pero la verdad es mucho más cínica. Los Jedi no fueron víctimas de una emboscada. Fueron víctimas de un sistema legal que ellos mismos ayudaron a construir. ¿Por qué no vieron venir el chip? ¿Existía una forma de detenerlo? En el vídeo de hoy desvelaremos por qué la caída de la Orden Jedi fue el crimen perfecto. Bienvenidos a Entrelados de la Fuerza. El biochip de modificación conductual, o chip inhibidor, era un pequeño implante orgánico colocado por los caminoanos en el cerebro de cada soldado clon durante su etapa embrionaria en el planeta Camino. Estos chips eran tan avanzados y profundos que se volvían prácticamente indetectables con escaneos médicos convencionales. Públicamente, ante el Consejo Jedi y la República, los caminoanos, especialmente la científico Nala Se, explicaron que los chips tenían una función puramente médica y disciplinaria. Controlaban la agresividad, aseguraban la obediencia y evitaban la locura. Estos chips funcionaban mediante una serie de órdenes de contingencia, numeradas hasta la 150. La función de estas órdenes era asegurar la lealtad absoluta de los clones al canciller y ejecutar acciones drásticas sin cuestionamientos. Las 150 órdenes eran la cáscara legal que hacía que el ejército pareciera legítimo ante el Senado, pero el chip era el parásito interno que aseguraba que, cuando llegara el momento de la verdad, la humanidad de los clones no fuera un obstáculo para la ley de Palpatine. El chip estaba siempre activo, asegurando la disciplina. Sin embargo, estaba programado para responder a códigos de voz específicos. Estas son algunas de las órdenes más relevantes. La orden número 4, conocida como la sustitución del canciller. Esta orden dictaminaba que si el canciller supremo quedaba incapacitado por muerte o enfermedad, el mando del Gran Ejército de la República pasaba automáticamente al vicepresidente del Senado, hasta que se eligiera un sucesor. Esto aseguraba que el control del ejército nunca saliera de la esfera política que Palpatine ya controlaba. Era el plan de contingencia por si alguien lograba asesinarlo antes de tiempo, cosa que no llegó a pasar. La orden número 5, conocida como el Mando Jedi Supremo, establecía que si tanto el canciller como el vicepresidente quedaban incapacitados, el mando total de las Fuerzas Armadas recaería en el Consejo Jedi. Parece una muestra de confianza, pero era una trampa. Si los Jedi tomaban el mando bajo esta orden, Palpatine podía acusarlos ante el Senado de dar un golpe de estado militar, justificando así que el pueblo apoyara su posterior exterminio. La orden número 37, conocida como la extorsión masiva. Esta orden autorizaba el arresto masivo y la ejecución de civiles inocentes en una escala planetaria para obligar a la rendición de un solo individuo o un grupo rebelde. Incluía la supresión total de todas las comunicaciones del planeta. Demuestra que el ejército de la República ya tenía protocolos de terrorismo de Estado antes de que naciera el Imperio. Es la prueba de que el ejército estaba diseñado para la tiranía desde su concepción en camino. La orden número 151, el protocolo anti-Sith. Aquí entramos en territorio Legends, y aunque técnicamente está fuera del bloque estándar, en el lore se menciona que esta era la contingencia secreta de Palpatine para sus propios fines, es decir, la eliminación de agentes sensibles a la fuerza que no fueran Jedi, tales como aprendices oscuros que se volvieran una amenaza para él. La orden número 65, conocida como el falso seguro contra el canciller. Esta es la orden que todo el mundo ignora y que demuestra que Palpatine no dejó nada al azar. Establecía que si el Consejo de Seguridad de la República o una mayoría del Senado declaraban al canciller supremo como incapaz de ejercer el mando por traición, locura o corrupción, el Gran Ejército de la República debía detenerlo o eliminarlo de inmediato. El mando pasaría al vicepresidente hasta que se eligiera un nuevo líder. Al incluir esta orden, Palpatine les dijo a los Jedi: mirad, no tenéis nada que temer, incluso yo estoy bajo el control de las órdenes. Hacía que el sistema pareciera democrático. Lo que los Jedi no sabían era que para activar la Orden 65 se necesitaba una votación o un consejo burocrático que tardaría días. Para activar la Orden 66, por el contrario, solo necesitaba la voz de Palpatine. Los Jedi intentaron actuar como la Orden 65, yendo a arrestarlo, pero no tenían el respaldo legal del Senado todavía, lo que permitió a Palpatine acusarlos de intento de asesinato. La infame Orden 66, conocida como la purga de los generales traidores. Esta orden era el caballo de Troya de Palpatine que ejecutó el exterminio.
pero su redacción es lo que realmente da miedo. Dictaminaba que en caso de que los oficiales Jedi actuaran en contra de los intereses de la República y tras recibir una orden directa del comandante en jefe, el canciller, los comandantes de la Gran Armada debían eliminar a dichos oficiales mediante el uso de fuerza letal. La orden no decía «matad a los Jedi porque son malos», decía que si el canciller los declaraba traidores, los clones tenían la obligación legal de ejecutarlos. No era un asesinato masivo a ojos de la ley, era una ejecución de traidores en tiempo de guerra. Al activarla, Palpatine no solo mató a los Jedi, sino que automáticamente disolvió el Consejo Jedi, eliminando cualquier contrapoder espiritual o militar que pudiera frenar su transformación en emperador. Cuando Palpatine le dice a Cody o a Rex «ejecute la Orden 66», no está dando una orden personal, está activando un artículo de la Constitución de la República. Por eso, ante los ojos de los senadores que no sabían nada, los Jedi eran los criminales y los clones simplemente estaban cumpliendo con su deber. Vamos ahora con un dato extra que pudimos disfrutar los que hemos tenido la suerte de ver la serie de Clone Wars. Es importante mencionar que el secreto de la Orden 66 estuvo a punto de ser descubierto cuando el chip del clon TAP falló y se activó antes de tiempo, llevándolo a asesinar a la general Jedi Tiplar. Gracias a esto, el clon 5 descubrió la conspiración, pero fue eliminado antes de poder advertir a los Jedi de que el chip no era un seguro contra la agresión, sino una trampa contra ellos. Es fácil culpar a los chips o a Palpatine, pero la verdad es que los Jedi ya habían perdido el camino siglos atrás. Mucho antes de las guerras clon, la Orden dejó de seguir la voluntad de la fuerza para seguir la voluntad de los políticos. Se mudaron a una torre de marfil en Coruscant, se convirtieron en policías del Senado y permitieron que su dogma los cegara. Se obsesionaron con el código Jedi, prohibieron el apego y las emociones de forma tan extrema que perdieron la empatía, y se convirtieron en jueces distantes en lugar de guías. Su arrogancia fue su perdición. En la amenaza fantasma, cuando Qui-Gon Jinn les dice que los Sith han vuelto, el Consejo responde que es imposible que los Sith regresen sin saberlo nosotros. Qui-Gon era el único que entendía que el Consejo se estaba equivocando. No era parte del Consejo porque no seguía sus reglas ciegamente. Él seguía a la fuerza viva. Si los Jedi lo hubieran escuchado en lugar de a los políticos, habrían detectado a Palpatine. Y quizás, solo quizás, se hubiesen salvado. Al morir Qui-Gon, murió la última oportunidad de los Jedi de recuperar el equilibrio antes de caer en la trampa de los clones. Cuando aceptaron liderar a un ejército creado en laboratorios, ya habían abandonado su papel como guardianes de la paz y guías espirituales. La Orden 66 no los mató, solo terminó un proceso de autodestrucción que ellos mismos comenzaron al creerse por encima de la galaxia. Su arrogancia fue el verdadero chip que los condenó. Lo más terrorífico de la Orden 66 no fue el disparo en la oscuridad, sino el discurso bajo los focos. Palpatine no tuvo que esconder los cadáveres de los Jedi, los exhibió como trofeos de una victoria institucional. Se presentó ante el Senado con el rostro desfigurado, una prueba física y brutal de la supuesta traición de los Jedi. No necesitó mentir sobre la masacre, solo tuvo que cambiarle el nombre. A ojos del público, el asalto al templo no fue una matanza de monjes y niños, fue una operación de pacificación contra insurgentes religiosos que intentaban dar un golpe de estado. La galaxia estaba desangrada. Los Jedi eran los generales de una guerra que parecía no tener fin. Al eliminarlos, Palpatine ofreció un chivo expiatorio. La guerra termina porque los traidores que la dirigían han sido eliminados. La paz no llegó por justicia entonces, llegó por cansancio. Palpatine no invocó un poder oscuro, invocó la Constitución. Presentó grabaciones de Mace Windu entrando en su oficina con el sable encendido. Para un senador que no siente ni entiende la fuerza, eso no era una detención, era un magnicidio frustrado. La Orden 66 era, sobre el papel, la respuesta legal a un acto de alta traición. Palpatine prometió transformar la República en un imperio para que nunca más ocurriera una traición así. Vendió la pérdida de libertad como el precio necesario por la seguridad. La galaxia no fue engañada por un Sith en las sombras. Fue seducida por un dictador que les dio exactamente lo que querían, un enemigo al que culpar y un líder al que obedecer. Como dijo Padmé Amidala en ese momento, así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que si los Jedi hubieran invocado la Orden 65 para arrestar a Palpatine antes de que él activara la Orden 66, los clones habrían obedecido? ¿O el chip inhibidor estaba programado para ignorar cualquier orden contra su creador? ¿Fue la Orden 66 una traición o simplemente el karma de la fuerza? ¿Y qué te da más miedo? ¿El poder del chip inhibidor o la facilidad con la que el Senado aplaudió el exterminio de los Jedi? Espero vuestras respuestas en comentarios. No olvidéis dar like, suscribiros al canal y presionar el botón con la campanita para que os lleguen notificaciones cuando suba nuevos vídeos. Y recordad siempre que la fuerza no es ni luz
ni oscuridad. La clave está en el equilibrio, desde un cierto punto de vista. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!